Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, hoy tenemos un tema del que todos deberíamos de conocer, porque en algún momento o podemos ser, digo yo, la parte que solicite ese servicio o el que lo ofrece. Hablamos de los contratos de arrendamiento. ¿Qué cosas debemos de considerar? ¿Qué cosas debemos de tener presente como cliente, insisto, o como proveedor del servicio? Está siempre con nosotros Yesenia Castillo los lunes, que nos trae información muy valiosa para todos nosotros. Bienvenida, placer tenerla por acá con nosotros. Muchas gracias, el placer siempre es mío, nuestro, y gracias a ustedes por recibirnos en sus hogares. Y creo que a veces es un tema que podría pensarse común o una práctica que debería de ser común y no lo es. Porque ¿qué pasa? A veces yo, por alguna razón, motivo o circunstancia, tengo que hacer un viaje, tengo que adquirir otro bien y quiero poner en renta o en alquiler el inmueble, mi casa, pero resulta que no tomo las precauciones o las medidas necesarias para poder garantizar no solamente el buen uso o estado del bien que estoy dando en arriendo, sino que también brindar las garantías necesarias tanto al arrendatario como yo al arrendador. ¿Por qué? Porque sabemos que es un contrato bilateral en el que dos personas dan su consentimiento para la suscripción de ese contrato de arrendamiento, en el cual se tienen que establecer obligaciones, derechos, responsabilidades. ¿Qué cosas generalmente omitimos? Sí, sabemos que los contratos de arriendo pueden ser en contrato privado, es decir, lo hago en un documento normal, o también lo puedo hacer notarial para buscar cierta fuerza legal, ¿no? Porque estamos ante un fedatario público y suscribimos un contrato. Estamos hablando de un incumplimiento de contrato y es algo más serio. Igual la ley, el Código Civil como la ley del inquilinato te establecen esas obligaciones. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué omitimos? A veces omitimos las formas en que vamos a hacer el pago del canon de arriendo, omitimos las obligaciones o las prohibiciones que deben de existir en la vivienda. Por darte un ejemplo, a veces doy en arriendo mi casa y no suscribí ningún contrato y resulta que el arrendatario vino e hizo mejoras en la vivienda. ¿En qué momento le indiqué que para poder realizar una mejora tenía que pedirme la autorización? Y de autorizar esa mejora ya queda para quién. Él la tiene que quitar al momento de irse o me la va a dejar. Ya, y si lo hizo sin mi consentimiento, esa mejora queda para beneficio del arrendador porque nunca se autorizó. De acuerdo. De igual manera se tienen que establecer los pagos de los servicios básicos. Quienes asumen el pago de los servicios básicos y cada cuánto me tiene que entregar a mí la factura al día, por favor. No podemos dejar de que una factura se vaya incrementando, vayamos cayendo en mora, porque al momento en que ese inquilino se vaya de la vivienda, el depósito que me haya dejado en garantía posiblemente no vaya a cubrir el pago de los servicios básicos que en ese momento me haya dejado en mora esa persona. Y luego voy a tener que incurrir en otros gastos para poder reclamarle a esa persona los daños y perjuicios que me haya ocasionado por el mal uso de la habitación, porque tal vez la subarrendó. De acuerdo. Y nunca establecí de que no podía subarrendarse o utilizarse para otra cosa que no fuera de uso habitacional. Eso se tiene también que establecer, si es para negocio, si es para vivienda. ¿Lo deberíamos establecer? Sí, es que si es para negocio, recuerden algo, si usted pone en arrendamiento su propiedad y a la vez autoriza que se establezca un negocio, ese negocio tal vez no siempre se realiza, lo matriculan. Y va a quedar la dirección. No solamente queda la dirección, sino el impuesto. Es decir, acuérdate que tú tienes que pagar un impuesto por un negocio que estás poniendo en esa casa. Entonces, ¿qué pasa? El dueño de la vivienda va a tener que saber que el pago del impuesto de bienes inmuebles va a incluir también el pago de la matrícula y los impuestos por ese negocio que fue colocado o abierto en esa casa de habitación. De igual que sucede a veces que no tenemos el cuidado, es con el canon de arriendo. Yo tengo que establecer cuál es el canon de arriendo, el depósito para qué lo voy a utilizar. A la persona tenés que indicarle que tu depósito, si es que así lo están consensuando, no es para el pago de una mensualidad del arriendo de la vivienda, sino que es para cubrir posibles daños menores y pago de algunos recibos pendientes, pero no para quedarme un mes y con mi depósito te lo pagás.
porque o si no me quedo sin ningún tipo de capital para asumir alguna inestabilidad o daño. Por ejemplo, los daños en la propiedad deberían de ser acordados, por ejemplo, no sé, se me ocurre ahorita que está sucia la pintura. Esas cosas se deben de establecer los más mínimos detalles. Se tiene que establecer, tal vez no tan minucioso algún detalle, pero sí tiene que ser muy claro de cuál es la obligación del arrendatario y cuál es la obligación del arrendador. Por darte un ejemplo, si yo soy el arrendador, yo estoy clara de que tengo que hacerle los cambios que me dice el arrendatario. Sufre el bien por un desperfecto que no fue ocasionado ni por el tiempo, o sea, no fue por el uso constante de la vivienda, y que debe de cambiarse. Por ejemplo, las láminas de zinc, que ya están deterioradas, que hay goteras, me la tiene que cambiar el arrendatario, el arrendador, perdón. Pero hay otros daños que ya es por el uso constante que sí tiene que asumirlas el arrendatario. Entonces, todas esas situaciones tenés que saberlas. Y también cuáles son los límites o hasta qué momento yo puedo arrendar y cuánto tiempo yo tengo que desocupar el bien. Ese es un tema también. A ver, por ejemplo, si yo soy dueño de una propiedad y se establece por un año y yo digo a los 8 meses, mire, necesito que me desocupe. Sí, tienes que avisarle con tiempo. Ahora, eso puede ser que el arrendatario diga que sí o decir, no, déjame cumplir el año porque hay un contrato de por medio. Sí, no, lo que pasa es que por eso es que el contrato debe especificar. Si yo en el contrato especifiqué que es de un año, pero a la par de eso indiqué que cualquiera de los dos puede prescindir del contrato, pero tiene que hacer un aviso previo de un mes por lo menos para que esa persona pueda buscar un nuevo local, pensar en su traslado, poner al día factura o más tiempo, lo tengo que establecer. Ok. Entonces yo digo, porque al final es el bien, es mi bien, yo te lo estoy dando para que lo uses y lo goces, pero como tenedor, el dominio es mío todavía, la propiedad es mía. Porque si tú no me quieres desocupar el bien, yo voy a tenerme que ir a un proceso judicial para poder que me restituyan mi bien. Ahora, se debe establecer el mínimo, eso también el mínimo que yo te permito que me rentes la propiedad, no puedo decir después de 2 meses ya me voy de esta propiedad. O sea, ¿eso se establece también? También se establece las penalidades en que la persona incurre por el daño emergente que está ocasionando. Es decir, me dijiste que ibas a estar por un año, rescindiste o ya no quieres continuar en el bien menos del tiempo y entonces yo establezco siempre dentro del contrato, por eso es que es importante el contrato de arrendamiento, porque las cuentas claras conservan amistades y es mejor estar clarito. Entonces, si yo vengo y desocupo el bien antes del tiempo que yo quedé establecido, quedamos pactados, tengo una penalidad o la persona posiblemente no me la pida. ¿Eso se establece también en el contrato? Eso también se establece en el contrato. Tengo que establecer el porcentaje que va a tener que cubrir el arrendatario por haberme desocupado el bien antes del tiempo que habíamos quedado. De acuerdo. Ahora, es importante entonces, digo yo, hacerlo con un notario, con un abogado. Usted hablaba del respaldo legal. Sí, lo que pasa es que la persona puede hacer el contrato, si hablamos de economía, en un documento privado y después procurar cómo certificarlo, cómo protocolizarlo, cómo darle una fuerza diferente, ¿no? Y también lo puede hacer ante un notario, el cual va a tener el cuidado de establecer cada uno de los puntos o garantías que en detalle posiblemente 2 personas que desconocen de la ley no manejan. E igual tengan cuidado con los formularios o los formatos que descargan de internet. Recordemos que si bien a veces solo son el de llenado y creemos que es fácil, a veces se escapa de que no está tal vez en la realidad de nuestro país con las leyes vigentes, porque hay demasiada información. Entonces descargo un contrato de arrendamiento que posiblemente no es aplicable a nuestro país y que es aplicable a otro país porque no tuve el cuidado o no tomaron en cuenta en ese formato todas las circunstancias que se pueden dar. De acuerdo. Y después vienen los problemas legales para que ese inquilino me desocupe el bien. Y entonces tengo que irme a procesos judiciales para poder restituir lo que en derecho me corresponde. Excelente, yo creo que ahí está la información. Yo siempre insisto, a veces creemos que a lo mejor por ahorrarnos un cuanto dinero no lo hacemos de manera formal con el asesoramiento de un abogado. Y en estas cosas creo que es vas a dormir tranquilo, pues sabiendo que está respaldado.
¿Cómo la encontramos, doctora? Bueno, ustedes saben que nos pueden encontrar en el 83 96 45 17 o si no en su casa que está ubicado de los semáforos de Monte de los Olivos, cuadra y media al norte. Gracias nuevamente. A ustedes. Saludos. Gracias. Ya venimos.